Disculpe, estaba aquí. Amén. Doy gracias al Señor por la bendición de poder compartir. Y estaba hablando en la clase de los adultos que cuando uno está adentrándose en la palabra, comienza mirando a uno y desafiando a uno. Y tanto en la clase como a través de las alabanzas, hemos compartido de lo que Jesús nos enseñó y la palabra nos ha hablado, porque desde el Antiguo Testamento nos está hablando de lo que Dios espera de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y eso es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y es algo que conocemos y hemos escuchado. Pero esta mañana vamos a ver esto en cómo se pinta para cada uno de nosotros. Y te voy a retar en esta mañana, porque si yo digo ahora, levanten la mano todos los que aman a Dios, yo sé que todos en su gran mayoría o todos se van a levantar, y no levantan una, levantan dos. Pero Jesús, con un propósito específico, describió lo que es el amar a Dios. Y no solamente amar a Dios, amar al prójimo. Y lo que queremos adentrarnos es, ¿cuál es esa enseñanza que está allí? Y no solamente cuál es la enseñanza, cómo esa enseñanza aplica a tu vida y aplica a mi vida. Vamos a estar compartiendo en Mateo capítulo 22, versos del 34 al 40. Mateo capítulo 22, versos del 34 al 40. Pero antes de adentrarnos específicamente en esta lectura, vamos a recordar qué ha pasado aquí. Estamos compartiendo la última semana de ministerio de Jesús en la tierra. Así que estamos hablando de la vida y obra de Jesús. Y llevamos ya un largo trecho donde hemos visto el desarrollo completo de su ministerio, su enseñanza para con nosotros. Y ahora estamos compartiendo esa etapa final. Comenzamos esta serie de predicaciones compartiendo sobre su entrada a Jerusalén el domingo de Ramos, conocido como la entrada triunfal, conocido el momento o episodio en el cual todos los que estaban en Jerusalén, que se habían acercado para la celebración de la fiesta de la Pascua, reconocieron a Jesús. Hosana, el que viene en el nombre de Dios. Está aquí, está con nosotros. Echaban ramos. Hemos visto que luego de esto, lo primero que él hace ese domingo que entra es ir al templo. Y vio lo que sucedía en el templo, específicamente en el área de los gentiles. Se va. Sabemos que queda en Betania, allí, con Marta, María y con Lázaro. Regresa el lunes. Y el lunes regresa y lo primero que hace es limpiar el templo. Sacar a todos aquellos que estaban vendiendo. Porque la casa de mi padre será llamada casa de oración
Y él veía lo que sucedía allí y cómo se había adentrado dentro del templo, en el atrio de los gentiles, venta, nada de lo que tenía que ver con un lugar para que los gentiles, gente como nosotros, pudiera ir, que creyera en la obra de Dios para con nosotros, a adorar, a ofrecer sacrificio. Viendo esto, los religiosos comenzaron un proceso de ataque directo a Jesús. Lo veían como una amenaza porque retaba su autoridad. Lo veían como una amenaza porque él estaba atentando contra su estabilidad, contra su poder, contra su seguridad financiera. En vez de mirar la Escritura y entender que en Jesús se estaba cumpliendo la profecía, en vez de mirar y escuchar y ver las referencias que Jesús mismo le estaba haciendo sobre la enseñanza de la Escritura, su mente estaba en mirar cómo defiendo lo material, cuando la responsabilidad primaria era la enseñanza y educación del pueblo en la parte espiritual. Ahí residía la diferencia y el problema. No tan solo queda esto allí, sino que comienzan los retos. Y hemos visto primeramente cómo se retó la autoridad de Jesús. ¿En nombre de quién tú haces estas cosas? ¿En nombre de quién tú estás enseñando? Y Jesús le contesta, ¿y a Juan? El bautismo de Juan, ¿qué representaba? Y todos se quedaron callados, porque sabían que el pueblo reconocía a Juan como profeta y que ellos no habían aceptado el bautismo de Juan. Entonces cualquiera de las cosas que contestara iban a quedar mal. ¿Y qué dijeron? No sabemos. Luego de esto vuelven a retar a Jesús. Y el reto de Jesús viene en cuanto al pago de impuestos. Predicación que compartimos allí todavía retumba en mi oído. El entender que cuando Jesús está contestando a quién se debían los tributos, él contestó, dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y para mostrar esto, él tomó entonces la moneda, el denario, y dice, ¿y de quién es la imagen? ¿Y de quién es la inscripción? Y esa imagen e inscripción era de César. Ah, pues dale eso al César. Pero cuando dijo, dale a Dios lo que es de Dios, fuimos llamados y confrontados a que cada uno de los que estamos aquí tenemos la imagen y la inscripción de Dios. Así que cuando es dale a Dios lo que es de Dios, es darte tú completamente, es darme yo completamente. Así que es fácil decir, le damos a Dios lo que es de Dios, pero entendemos lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Para que nosotros reconociéramos de quién es la imagen que está inscrita en cada uno de nosotros. Continúa entonces el reto con los saduceos. Los saduceos que no creían en la resurrección. Y Jesús vuelve otra vez a contestarle. Y vuelve a decir y a decirnos a nosotros qué pasará cuando estemos ante nuestro Padre Celestial. Así que reconocemos y Dios a través de Jesús nos está enseñando lo que es el proceso espiritual y lo que es el proceso para estar ante Él. Algo que no reconocían los saduceos, pero va la palabra y lo habla allí.
hoy vamos a estar compartiendo entonces el cuarto reto. Todo esto ocurriendo en un solo día y ocurriendo en el templo. Así que había mucha gente. Y ellos iban y cada vez que cogían un cantazo iban de vuelta y se ponían a hablar y buscar qué forma tenemos, no de aprender, no de entender, no de hacer, sino para que Él quede mal. Y quiero compartirles cuando compartimos sobre la parte del tributo. En el verso 22, estoy leyendo en el Mateo capítulo 22, verso 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Y si recuerdan, así terminamos la predicación. Porque lo importante de lo que hemos estado compartiendo cada uno de los pastores en toda esta serie es que hemos adentrado y hemos presentado esa enseñanza de Jesús con la bendición de que podemos ver el espectro completo, pero con la advertencia de que no digas qué bonito, qué maravilloso, cómo se ve esto, y te vayas por esa puerta sin que el Señor cambie tu corazón. Porque aunque estos, oyéndolo, se maravillaron, lo que hicieron fue que lo dejaron y se fueron más adelante para buscar la forma de retarlo otra vez, para buscar la forma de hacerle quedar mal, para ponerle la forma en que estuviera indispuesto o con el pueblo o que quedara indispuesto con los romanos. Y a veces nosotros lo miramos de otra manera, lo escuchamos, se escucha bien, pero sigo viviendo la vida como estoy porque creo que estoy bien. Te dejo ese contexto porque lo que vamos a compartir hoy va a entrar por esa línea. Y nos va a estar hablando de qué es amar a Dios, de qué es amar al prójimo y cómo esto resume todos los mandamientos. Y Natalie estaba compartiendo en la clase de adultos sobre obediencia y estaba leyéndonos en Romanos y cuál era el problema que tenía el hombre. Es el problema que tenía el hombre en el tiempo del Señor, el problema que ha tenido desde la creación y el problema que tiene hoy. Que he dejado de entender y de darle gloria a Dios y he sustituido eso por todo lo que me rodea. Y hay cosas bien sutiles, cosas que pueden ir como el trabajo, cosas que pueden ir como la familia, cosas que pueden ir como a personas que alcanzamos, como obras que estoy haciendo. Y tenemos que cuidarlo que ninguna de esas se convierta en nuestro Dios. Y tú le vas a decir, no, pero es que yo no lo veo así. Pero todas mis acciones, todas mis decisiones, ¿qué hago? Depende de eso. Y cuando no depende de Dios, no estoy amando a Dios. Muy bien. Así que ellos eligieron a uno de los escribas más brillantes en la interpretación de la ley para encontrar una falla en la interpretación de Jesús en cuanto al cumplimiento de los mandamientos. Y muchas veces cuando hablamos de los mandamientos, todo el mundo dice, es que son 10 mandamientos. No eran 10 mandamientos. El pueblo a lo largo de todos los años habían desarrollado 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 248 eran bendiciones o positivos. Esto es por hacer esto, vas a recibir esto.
y 365 eran negativos o de castigo. Esto traía muchísima discusión entre los fariseos, porque ellos mismos reconocían que el cumplimiento era imposible. Así que cuando van a Jesús, lo que están buscando es: dime tú a mí cuál es el mayor de los mandamientos, porque si hago ese, pues entonces me van a perdonar los más chiquitos. Y nosotros pensamos de esa manera. Y decimos que hay pecado grande y pecado chiquito. Y afrontamos una cosa y la otra, pues eso no es nada. Bueno, la mentira, ¿verdad? Hay mentiras blancas. Yo no sabía que la mentira tenía colores. Hay mentiras piadosas, actos de piedad a través de la mentira. Somos brillantes y tenemos una imaginación bien grande. Vamos a ver entonces qué nos enseña la palabra. Por favor, puestos en pie, vamos a ir a Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Mateo capítulo 22, versos de 34 al 40. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Pero no se quedó allí. Continuó: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pueden tener asiento, hermanos. Vamos a compartir en esta mañana esta enseñanza en tres partes muy importantes. Ama a Dios. Versos 38, de 37 y 38. Ama a tu prójimo. Verso 39. Y vamos a ver cómo el amor abarca todos los mandamientos en el verso 40. Y vamos a mirar en esta mañana y vamos a adentrarnos en cuál es la enseñanza que Jesús tiene y la aplicación para tu vida. Aquí nos olvidamos de la contestación a los fariseos porque Jesús está tomando el tiempo para hablar a cada uno de nuestros corazones. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amar a Dios es reconocer que no hay otro Dios. El amar a Dios es reconocer que no hay otro Dios. Y todas las cosas que estamos compartiendo parecen fundamentales. Pero quiero pasarlo del conocimiento y el pensamiento y el entendimiento y aterrizarlo al corazón. Él es el único soberano. No necesita de nada ni nadie para su propia existencia o felicidad. Reconocer a Dios es entender sus atributos. Él no es el resultado o la consecuencia de algo. Él es el que hace. Él es el que forma.
Él es el que da la dirección. No hay quien le dé consejo. No espera por nadie. Él es el que hace. Y no solamente lo dice, sino que también actúa de esa manera. Así que reconocer que no hay otro Dios es que el origen, el principio, viene de Él. Es perfecto en todos sus atributos. Es perfecto en todo lo que hace. Es eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente, perfectamente santo y perfectamente justo, para dar algunos de esos atributos. Y a veces cuando miramos los atributos de Dios, en nuestro tiempo piensan como que Dios es 90% amor y 10% otras cosas. No funciona de esa manera. Dios presenta todos sus atributos y todos de la misma forma y de la misma manera. Así que, como tanto ama, así también es justo. Como tanto que es santo, así mismito es fuego consumidor. De la misma forma y de la misma manera. Así que muchas personas reclaman en nuestro tiempo, eso no es nada, porque Dios me ama. Y dentro del amor de Dios todo se perdona. Y eso es una media verdad, pero también es una media mentira. Porque si no hay arrepentimiento en tu corazón, y hablábamos de eso en la clase, que Él mira el corazón, si Él mira por qué hacemos las cosas y cuál es nuestra intención, te vas a quedar pensándolo, pero no va a ser así. Así que Él es perfectamente sabio, nada ni nadie puede comparar con Él, porque solo Él es Dios. Por lo tanto, no puede haber otro mandamiento más importante, prioritario, fundamental, que amar a Dios. Lo amamos por sus atributos, lo amamos por lo que Él es, porque entendemos que es perfecto, porque es santo, porque es justo. Muy bien. Eso lo podemos escuchar. ¿Qué aprendemos y qué sacamos de allí entonces? Todos los mandamientos de Dios son importantes. Son que igualmente importantes. Uno es primero y de mayor peso, solo porque incluye todos los demás. Así que si yo amo a Dios porque lo conozco, y el problema muchas veces es que decimos que amamos a un Dios que no conocemos, que no lo entendemos en toda su magnitud, porque no entiendo correctamente cuál es toda su santidad, cuál es su celo para con nosotros, cómo Él demuestra su amor, cómo demuestra su justicia, y su amor es tal que Él sabía que nosotros no teníamos forma de reconciliar esa ruptura que hubo en Génesis 3 por el pecado. Y desde allí Él mismo dijo que iba a dar la solución. ¿De qué? De su propia voluntad. Que había una simiente que pasó por todo el Antiguo Testamento y que vemos reflejado en Cristo. Eso es muestra de amor. Porque Él no nos amó a nosotros esperando algo. Él nos amó a nosotros desde la rebeldía. Él nos amó a nosotros desde la desobediencia. Él te amó a ti aún rechazándole. Así que es la motivación del amor la que nos lleva a la verdadera obediencia.
Si no es el amor a Dios lo que mueve el cumplimiento de los demás mandamientos, entonces no hay obediencia, sino que la intención de nosotros es manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga o lo que creemos que merecemos. También puedo tener la intención de buscar una excusa para evitar cualquier consecuencia de castigo. Y quiero repetir esto porque estamos entrando en cómo se ve esto para con cada uno de nosotros. Si no es el amor a Dios lo que mueve al cumplimiento de los mandamientos, a la obediencia, si no lo hago por amor, ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo. Lo estoy haciendo porque si no me castigan. Lo estoy haciendo porque si no se ve mal para con los demás. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué nosotros obedecemos al Señor? ¿O es que estoy negociando? Porque a veces surge eso. A veces digo, Señor, si tú me das esto, me voy a portar bien de aquí en adelante. Y voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer lo otro. Y de pronto voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. En intención pudiera sonar casi bien. Pero realmente está mal. ¿Quién somos nosotros para sentarnos a la mesa a negociar con Dios? Y si no es la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué castigo le vamos a dar a Dios? Porque a veces no pensamos a la inversa. ¿Qué pasa si esto no funciona de esa manera? ¿Qué pasa si Pablo le hubiera dicho al Señor, quítame el aguijón, y cuando el Señor le dijo, no te voy a quitar nada, él hubiera dicho, pues entonces que voy a dejar de predicar la palabra y voy a dejar de aquí? Eso fue la reacción de él. Por tanto, me gozaré en mi debilidad, porque sé que el Señor está conmigo. Eso es un conocimiento y un entendimiento correcto de nuestra relación con el Señor. Muestra la tendencia racional del hombre en términos de dividir los requerimientos de Dios en cuáles son los de mayor importancia y cuáles son los de menor importancia. De esta manera me dedico entonces a guardar y hacer lo que entiendo que es más importante y menosprecio o no hago caso. No presto atención a aquellas cosas que son menores o que entendería que son menores. El simple hecho de que restes importancia a alguno de los mandamientos de Dios significa que no amas a Dios con todo tu corazón. Empezando con eso. Seguido con que buscamos una excusa para decir, pues no, yo no le presté atención a eso y pues no va a pasar nada. Nuestra incredulidad y negación no invalida la ley de Dios. El engaño común que enfrenta el hombre es pensar que si niega algo, si lo ignora, si se rehúsa en aceptarlo, si lo quita de su mente, ya no existirá más y nada ocurrirá y no podré ser juzgado por eso. Eso significa que no amo a Dios. O no entiendo lo que significa amar a Dios, que son similares. Cuando hablamos de amar a Dios, Jesús está haciendo referencia
a Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7. Y le voy a pedir que vayan a ese texto. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7. Y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la relación que nosotros tenemos con el Dios que amamos. Esa es la relación que tenemos con el Dios que amamos. Jehová mismo hace y utiliza la misma división que utiliza Jesús y que Jesús hace referencia. No está diciendo, te mando a que me ames. Te está diciendo cómo le ames. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza. La palabra amar está activa. Es un acto vivo y activo que nos impulsa a una relación personal. Para tú amar, tiene que haber otra cosa. Tiene que haber otra persona. Tiene que haber una relación. No se ama en el vacío. Eso no existe. Continúa con la palabra tú. Singulariza la forma independiente de esta relación. Es tu Dios. Y podemos hablar del Dios de Israel, podemos hablar del Dios en Puerto Rico, y lo podemos hablar de todas esas maneras. Pero en realidad lo que está hablando aquí, lo que Dios mismo está diciendo, es que esto es una relación personal contigo. Y esa relación personal contigo tiene una consecuencia. Porque continúa allí diciendo, y estas palabras que te mando hoy, no es si quiere, no es si puede, no es si te acuerdas, que te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Empieza en ti y continúa y las repetirás a tus hijos. Así que es la responsabilidad de nosotros llevarla y compartirla con la familia. Nos está mandando a eso, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte, en todo momento. Cada cosa que hacemos de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando tú evalúas tus acciones, cuando tú evalúas y pasas revista sobre tu vida y las decisiones que tomas, no todas van a caer dentro de esta categoría. Y el reto es que con conciencia
vayamos, entendamos, conozcamos, para que sea de mañana, para que sea de noche, para que sea andando el camino, para que sea estando en la casa, podamos compartir de esta verdad. Amar a Dios con todo tu ser. Y Jesús lo descompone en la lectura que hicimos en Mateo capítulo 22, haciendo una división que tiene una razón, y yo quiero que tú la veas así en esta mañana. Él comienza hablando del corazón. Y cuando hablamos del corazón es donde el hombre concentra sus afectos y voluntad. El corazón nos impulsa a dar cosas buenas o a dar cosas malas. Por consiguiente debemos concentrar todo nuestro afecto y voluntad a Dios, deseando agradarle a Él, porque es el motivo de nuestro amor. Y podemos mirar en nuestra vida cómo mis decisiones se ven afectadas por el entendimiento de lo que Dios espera de mí y lo que aguarda mi corazón. En Mateo 12, 34b, la segunda parte del 34 y el 35 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que la raíz de donde vienen las cosas se arranca en el corazón. Continúa con el alma. Y el alma es donde emana la vida y el aliento de la conciencia del hombre. El alma nuestra está ante el Señor. Nos bendice con el hálito de vida. A veces nos creemos que nosotros tenemos derecho. Nosotros juzgamos el tiempo que nos ha permitido el Señor. Y para nosotros es decir, pues me diste mucho tiempo, es bueno conmigo, me diste poco tiempo, eres malo conmigo. ¿Por qué? Cuando pensamos de esa manera nos olvidamos del amor de Dios, y el amor de Dios tiene una consecuencia. El amor de Dios viene para que nosotros le rindamos honra y gloria. No tan solo eso, para que estemos con Él eternamente. Pero si no, Él complace también lo que es tu designio y deseo. Tú no quieres estar con Él aquí, pues no vas a tener, Él no te va a torturar, Él no te va a tener con Él allá. Eternamente te va a tener separado. Y está el castigo y la consecuencia de eso. Así que lo miramos para nosotros, pero tenemos que mirarlo para con los demás, porque Deuteronomio decía, tenemos que compartirlo más adelante. No cambiamos a nadie, pero sí le presentamos la verdad de la palabra. Y si somos consecuencia con el testimonio. Y si nuestras decisiones muestran que Dios es primero. Porque puedo decir todas estas cosas bonitas, pero si mis decisiones y mis acciones no muestran que Dios es primero, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a cambiar? ¿Para qué tengo que ser diferente? Si tú dices que amas a Dios, pero tus acciones no reflejan ese amor, ni que Él es primero, ni que tiene la soberanía sobre tu vida. Es eso. Y el celo santo del Señor se muestra aquí. Así que el alma contiene la esencia y el ser que nos distingue a cada uno de nosotros. Dios es lo que más amas. Es tu mayor anhelo, tu mayor tesoro, es tu mayor gozo. Porque esos elementos son los que muestran que amamos a Dios
con toda nuestra alma. Porque amando a Dios, Él nos bendice con todas las demás cosas de nuestra vida. Con todas nuestras necesidades, con todos nuestros retos. Podemos ver cómo se manifiesta para con nosotros. Cuando nos enfocamos en Él, nos va a ayudar en todas las demás áreas de nuestra vida. Y después mueve a la mente, que es donde fluye el razonamiento y el entendimiento. Dios te da capacidades intelectuales para ponerlas al servicio de Dios, y Él requiere que nuestro entendimiento sea transformado para conocer su voluntad. Y Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que para que nosotros podamos acercarnos a Dios y amarle correctamente, tiene que haber una transformación de nuestro entendimiento, que es una obra del Espíritu para con nuestra vida. Es el conocerle a Él. Tú puedes amar a Dios a la medida que conoces al que estás amando. No porque otros lo dicen, porque tú lo buscas, porque tú lo ves a través de la palabra. Así que amar es el principal deber del hombre y es la base de la relación con Dios. Una relación de amor involucra entrega y lealtad mutua. Sabemos que el Señor nos busca, aun cuando estamos alejados, somos rebeldes, aun cuando estamos muertos en delitos y pecados. Dios desafía la médula misma del comportamiento humano. Dios reclama de forma inequívoca todo nuestro afecto. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy uno, soy único. Nadie es como yo. Y no te atrevas a poner a nadie a mi lado o conferirle lo que me corresponde y la gloria que yo tengo. Una relación de amor involucra confianza y respeto. El amor a Dios por lo que Él es y por quien Él es. Así que hablamos de entrega y lealtad, hablamos de confianza y respeto. Le reconocemos como creador, como sustentador de la vida. Él decide cuando estamos y cuando regresamos a su presencia. Porque Él es Salvador y Redentor de tu alma, Señor y dueño de tu vida. O sea, es reconocer. Y vemos que aquí Jesús está resumiendo las enseñanzas que ha venido dando en cada una de las contestaciones anteriores. Amar a Dios implica entrega y lealtad. No hay nada entre medio. Confianza y respeto. Porque es creador, porque es salvador y redentor, porque es mi Señor y dueño.
Una relación de amor implica darse y rendirse a uno mismo. Porque en todo momento competimos con el gusanito del yo, con buscar lo que entiendo que es mejor para mí, sin confiar en que lo que Dios tiene es mejor para mí. Entonces, como no lo entiendo y no lo veo, pero no me preocupo por aprender y buscarlo, pues entonces busco formas alternas. Y vemos a través de la palabra que cada vez que el hombre se mete a buscar una forma alterna, sale con problemas y se le hace más difícil. Es lo contrario de querer dominar, controlar, buscar tu propio beneficio. El amor hacia Dios se caracteriza por nuestra entrega consciente y la redención de nuestra voluntad, nuestra rendición de nuestra voluntad a Él. La relación de amor implica conocer y implica compartir. No se puede subestimar la importancia de nuestra relación personal con Dios. Es el mayor mandamiento porque suma a todos los mandamientos. Dios demanda ser amado. Una relación personal solo puede ser mantenida por medio de la comunicación y es preciso de que hablemos, de que busquemos, de que entendamos a Dios y lo vemos y lo entendemos a través de su palabra y que permitamos que Dios nos hable. Nos habla en la oración, nos habla por su palabra, nos habla en la presencia del Espíritu Santo, nos habla cuando compartimos con otros, cuando recibimos de sus testimonios. Habla cuando estamos compartiendo de Él. Entonces, ¿cómo se ve esto? Como lo vimos en Deuteronomio 6. Si yo me acuesto con el Señor y me levanto con el Señor, y no es solamente hacer una oración o hacer un devocional en la mañana, pero con eso que tengo, como he aprendido de la palabra, comparto eso con otros. O busco cuáles son las noticias que están en el periódico y eso es lo que comparto. O busco cuál es el horóscopo que está en la revista. Yo no sé cómo se llama la revista, pero en una de esas revistas. Y eso es lo que comparto. O sea, ¿qué es lo que yo comparto? ¿Doy buenas noticias porque comparto las buenas nuevas del Señor? ¿O me mantengo en la corriente o cualquiera me pregunta y me quedo callado? Porque no puedo hablar ni de política ni de religión. Pero ¿sabes qué? No estamos hablando de eso aquí. Y eso mismo estaba combatiendo el Señor. Él estaba hablando de vida y te corresponde compartir la vida. Porque muestra que amas a ese que te salvó. Pero ¿qué hace Jesús en esto? No solamente habla de amar a Dios. Y el escriba que le está preguntando le dice, dame uno. Y él dice, no te voy a dar uno, te voy a dar dos. Y ahora viene esta otra parte que es la que es medular en la contestación de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiero pararme aquí un momentito también, porque hay mucha enseñanza en esto. El escriba intérprete de la ley no había preguntado por el segundo mandamiento. Pero Jesús en su infinita sabiduría une el amar a Dios con el amar al prójimo. Para el escriba y los que escuchaban el mandamiento de amar a Dios, podía resultarle algo abstracto. Todo el mundo podía pensar que amaba a Dios. El amor a Dios es difícil de ver o de entender para las otras personas. Es preciso que haya una demostración, un acto, algo hecho para que el amor sea demostrado, visto y entendido.
Una profesión de amor sin la demostración es vana. Yo puedo hacer una expresión, pero si esa expresión no va acompañada de una demostración que es consona a mi expresión, es vana. Por esto el amor a Dios está inseparablemente unido al amor del prójimo. ¿Y sabes qué? Jesús hizo referencia a Levíticos capítulo 19, verso 18. Así que él fue otra vez, primero a Deuteronomio y luego a Levíticos. Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Así que es consono esto. Jesús muestra el amor como una experiencia activa. Se muestra y demuestra a sí mismo. Es incorrecto decir amo a Dios para luego no hacer nada por Dios. Es incorrecto decir yo amo a Dios, pero no estoy haciendo nada por Dios. El amor a nuestro prójimo es el que prueba nuestro amor por Dios. Es esa obra visible. Dios quiere que hagamos del amar a nuestro prójimo el reflejo de su amor en nuestra vida. El amar al prójimo como el reflejo de su amor en nuestra vida. El hacer cosas religiosas, esfuerzos rituales, ordenanzas y leyes simplemente nos benefician a nosotros mismos. Eso no es lo que Él busca. Lo que Él busca es cómo eso que recibimos lo compartimos con los demás. No se puede amar a Dios si no amamos al mismo tiempo al prójimo que tiene la imagen y el impreso en su interior de los atributos conferidos por Dios. Y paro allí porque esto tiene muchas vertientes. Pero quiero resumirlo en algo. Con cada persona que nos relacionamos o cada persona que nosotros vemos la creación de Dios, la imagen de Dios en la persona. Y hablando como podemos hablar, yo sé que algunos de ustedes me dirán, es que esa persona no tiene la imagen de Dios. Es imposible, porque es tan tangible que ese no estaba en lo que se estaba escribiendo, no estaba allí, no lo habían tomado en cuenta. Y yo te quiero decir otra cosa porque aprendemos que eso es lo que trae y esa es la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es que puede distorsionar tanto la imagen que hay bien difícil verla. Pero la restitución de la imagen de Dios no es nuestro trabajo. Quien transforma eso es la obra del Espíritu, pero nosotros tenemos que trabajar con eso. No podemos dejarlo de lado, no le digo nada. Yo oro por él, pero no le digo nada. Tú ora por él y dile también. Y siembra la semilla. Así que vemos entonces que no se puede amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo a la vez. Y comenzamos por entender en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que tenemos que comenzar por entender qué condición teníamos nosotros y cómo dentro de esa condición Cristo nos alcanzó. Cuando una persona ve el amor que Dios tiene, no puede sino que amar a Dios y compartir el amor recibido con su prójimo. Dios nos demuestra
que un amor inmerecido, un amor no correspondido por muchos y un amor ignorado por otros tantos, pero aún así, Dios nos amó. Ignorándolo, siendo rebelde, haciendo lo que queríamos, aún así, Dios envió a su Hijo. Así que eso es importante. Ahora hay personas que dicen, espérate, vamos a parar un momento. Porque buscamos cómo racionalizar eso de amar al prójimo. Ahí dice, es que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Entonces vengo y digo, oye, ¿qué pasa si es que yo no me amo lo suficiente? Pues si yo no me amo lo suficiente, no necesariamente pues tengo que amar al prójimo. O lo amo a medias. Debemos cuidarnos de la interpretación que se ha popularizado de que antes de amar al prójimo, debo amarme a mí mismo. Si no nos amamos a nosotros mismos, tampoco podemos amar al prójimo. Es lo que otro contestaría. Si ese fuera el caso, tenemos que llegar a la conclusión que el mandamiento más importante no es amar al prójimo, sino que nos amemos a nosotros mismos. ¿Entendemos eso? Para aquel que quiera usar la excusa de que no amo al prójimo, pues es que yo no me amo lo suficiente a mí. Eso no es lo que nos enseña y el Señor no se equivocó. Ni Dios cuando habló en Deuteronomio, ni Jesús cuando habló aquí al fariseo. Así que existe un amor propio que es un amor piadoso, natural y agradable a Dios, que reconoce que somos creación de Dios, que somos objeto de su amor, que tú eres amado por Dios y que somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Así que ¿cómo reconocemos el amor propio que proviene de Dios? Lo reconocemos cuando sabemos que somos su creación, pero también estimas a otros más que a ti. Así que no es porque solamente miro para conmigo, sino reconozco lo que Él me ha dado como administrador de sus dones, lo comparto para con los demás. Cuando nos reconocemos mayordomos de sus dones, pero también atendemos las necesidades de los demás. ¿Vemos cómo funciona? En el amor al prójimo lo que estoy reciprocando es lo que Dios te ha dado. En bendiciones, en dones. Reconoces tú lo que Dios te ha dado. Le das gracias a Dios y lo pones para su beneficio, para su uso, para la edificación del reino. Así que el amar a nuestro prójimo es un mandamiento, no es una opción. Y llegamos entonces a quién es nuestro prójimo. Es todo aquel que necesita misericordia en cualquier parte del mundo, sin importar su condición, estado o circunstancia. Repito, ¿quién es nuestro prójimo? Es todo aquel que necesita misericordia en cualquier parte del mundo, sin importar su condición, estado o circunstancia. Dios muestra su misericordia para con nosotros y estamos llamados también a movernos a misericordia. Un fariseo le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Nosotros acá decimos que prójimo es todo el mundo, pero les quiero explicar algo. Para los fariseos, prójimo era los judíos. O sea, como yo soy pueblo de Israel, mi hermano judío es mi prójimo. Cualquier otro no era considerado su prójimo. Y si recordamos, en Lucas 10,
Jesús habla del buen samaritano. Y venía un judío por el camino y lo atacaron ladrones. Y diríamos que le dieron una salsa y lo dejaron casi muerto. Le robaron. Y dice que bajó que un sacerdote y lo vio y siguió de largo. ¿Qué pasó allí? Viene un fariseo y pasa. Sigue de largo. Y viene un samaritano. Entonces, ¿qué es importante en esto? Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los samaritanos eran ciudadanos no de segunda ni de tercera, como de 10ª clase. Porque se entendían que los samaritanos, aunque tenían descendencia judía, se habían mezclado. Así que eran desechados, eran aborrecidos. Y fue ese samaritano el que fue, lavó sus heridas, la ungió con aceite. Lo llevó entonces y lo dejó hospedado. Dejó 2 denarios. Esos son 2 días de estadía. Pagó por lo que estaba usando y si te debo algo vuelvo cuando regrese y te lo pago. ¿Quién es el prójimo? Prójimo es todo aquel que extiende misericordia al que la necesita. No importa su condición, estado o circunstancia. Así que para nosotros es fácil amar a los que nos aman. Pero Jesús también enseñó, ¿y qué mérito tiene? Si los pecadores aman a los que los aman. ¿Y por qué hacemos el bien al que te hace el bien? Si los pecadores aman a aquellos que los ayudan. ¿Qué mérito tenemos? Y prestamos a aquellos que nos pueden devolver. Pero ¿y qué mérito tenemos si los pecadores hacen lo mismo? Así que tenemos que amar, y dice amar a nuestros enemigos, hacer el bien, prestar, sin esperar nada a cambio. Nuestra relación con Dios no se basa en rituales. Nuestra relación con Dios se basa en que estamos con un corazón entendido. Nuestra relación con Dios es un asunto de tu corazón. Así que lo que Dios pide de ti es mucho más allá de una fachada de piedad y es mucho más allá de una fachada de decencia. Es una devoción completa y es un amor ferviente. Es ofrecernos nosotros al Señor. Así que Dios es el que transforma el corazón para que el creyente pueda amar a Dios y pueda amar al prójimo de forma real y sincera. Y esta parte es bien medular. Porque muchos podemos estar mirándonos allí y decir, oye, ¿cómo puedo llegar a esto que Dios demanda de mí? Deuteronomio 36. Mira cómo estamos yendo al Antiguo Testamento para ver a Dios mismo hablando de esto. Deuteronomio 36. Y dice así, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Esto es una obra de Dios. Y la hace y la ejecuta a través de su espíritu. Va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra mente para que la motivación de tu vida sea amar a Dios.
Y también dice en Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿De quién es la obra? La obra es de Dios. No tienes excusa. No me digas que es que tienes el apellido tal o tal cual. No me digas que es que te criaron así. No me digas que siempre has sido de esa manera, porque no es por tu fuerza, no es por ti mismo. Él hace la obra. Quiere un corazón dispuesto. Él hace el trabajo. Dios es el que equipa tu corazón para que le ames sobre todas las cosas y para que puedas amar a tu prójimo. Y termina entonces en el verso 40, básicamente estableciendo, y quiero que lo visualicen de esta manera. Es como que el amor a Dios y el amor al prójimo son como dos ganchos. Y sobre esos dos ganchos cuelga todo lo demás. Y si tú lo analizas, amar a Dios, los primeros 3 mandamientos tienen que ver con Dios. Y si tú amas a tu prójimo, los próximos 7 los cumple. Porque tienen que ver con eso mismo. Honra a padre y madre. Tiene que ver con eso. No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Todo tiene que ver con... Si yo amo al prójimo, no lo voy a hacer. Jesús estaba usando la ilustración para presentar la ilustración con 2 ganchos, de los cuales cuelga todo lo que se ha dicho, sean mandamientos o revelación verdadera, o práctica de ceremonias o rituales. Todo lo que Dios quiere del hombre es amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Así que en esta mañana yo quiero orar. Y quiero orar porque la palabra nos confronta. Si no hemos conocido al Señor, nos confronta que es necesario conocerle para poder amarle de forma correcta y ese amor sea correspondido por Él. Pero si le hemos conocido, es para nosotros presentarnos, le estamos amando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y si le estoy amando de esa manera, estoy reflejando ese amor para con mi prójimo, para con el que es cercano a mí y aun con aquel que me relaciona. Y yo quiero presentar esto ante el Señor. Y allí donde estás, puedes orar, puedes ponerte de pie, puedes presentarte ante el Señor. Padre Santo, Padre bueno, a ti es toda honra y toda gloria. Me encuentro de pie ante ti, Señor, porque reconozco que necesito crecer en conocerte más para apreciar más cada uno de tus atributos. Y de esa manera poder, Señor, tener un amor santo, un amor puro, que contemple cada parte de mi vida. Porque, Señor, reconozco que hay momentos y hay situaciones en las cuales la decisión, la reacción y el hecho no muestran esa verdad que tú reclamas sobre nosotros. Pero me someto ante ti y presento a esta iglesia, Señor, para que cada uno de los que estamos se mire en su corazón y pueda establecer esa relación, esa comunión, ese deseo de buscarte a ti, para que seas el primero en su vida. Y también, Padre Celestial, me extiendo en este momento para que cada uno de nosotros vea la oportunidad que nos brindas de compartir ese amor con aquel que está con nosotros. Quita de nosotros las excusas, quita de nosotros
el orgullo, quita de nosotros los planteamientos, esa búsqueda de buscar agradarnos porque es una respuesta. Agradar a los demás es un mandato tuyo, porque tú nos amaste sin condición. Nos amaste tal y como estábamos, separados de ti, y aún así tu misericordia nos alcanzó. Gracias por la obra de Cristo. Guarda y bendice tu iglesia. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y yo creo que lo que hemos compartido